Hola a todos. Hoy vamos a seguir estudiando los números enteros. Fíjense, ya habíamos hablado de los diferentes conjuntos de números que tenemos. Teníamos el conjunto de los números n o los números naturales, que eran los que empezaban a partir del conteo 1, 2, 3, 4. Teníamos los números z, que son todos los números enteros, tanto los positivos como los negativos, y también incluyen el número 0. Tenemos los números racionales, que son los que representan fracciones, un entero entre otro entero. Tenemos los números irracionales, que son aquellos que se forman en la división de un racional entre otro racional, una fracción entre otra fracción, o la raíz de un entero, o la raíz de una fracción. Tenemos los números reales, que ya implica todo el conjunto de números que tenemos dentro de la escala real, dentro de lo que es nuestro dominio de la recta real. Y por último tenemos el conjunto de los números complejos, que es un número que ya no se ve colineal, sino que está formado por un plano, un eje complejo y un eje real. Los números naturales, o los números z, los números enteros, a su vez se pueden dividir en dos grandes grupos, los números pares y los números impares. Los números pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6, 8, y los números impares son los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Fíjense que aquí tenemos precisamente los 10 números que componen la base decimal. 1, 2, 3, 4 y 5 para los pares, 1, 2, 3, 4 y 5 para los impares. Entonces, de este grupo de números pares o impares, nosotros podemos dividir todos los números enteros. Recuerden que esto vale también para los números negativos. Los números negativos también los podemos dividir de la misma forma. Fíjense que entonces nosotros podemos dividir todo el conjunto de números enteros, tanto en los positivos, los pares positivos, que serían el 0, 2, 4, 6 y 8, los pares negativos, que serían el menos, todos los que terminan en menos 2, menos 4, menos 6 y menos 8, los números impares, que son los que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9, los impares negativos, que son los que terminan en menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 y menos 9. Aquí nosotros con esta, vamos a decir, con la definición de pares o impares, nuevamente podemos dividir a todos los números, todo el conjunto de números enteros. Pero hay otro conjunto de números que tiene también una importancia muy grande dentro del cálculo matemático. Este número lo conocemos como el número primo. Vamos a ver cómo definimos ese número primo. Para entender los números primos, lo primero que tenemos que entender también es el proceso de la división. La división en números enteros no es otra cosa que la repartición de cierta cantidad de objetos entre un número determinado de individuos. Por ejemplo, si yo tengo 6 objetos y los quiero distribuir entre 2 individuos, eso quiere decir que a cada individuo le van a corresponder 3 objetos. Si yo tengo 6 objetos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tengo 2 individuos, un individuo 1 y un individuo 2, quiere decir que yo voy a entregarle al individuo 1 3 objetos y al individuo 2 3 objetos. ¿Qué quiere decir? Que la división de 6 objetos entre 2 individuos va a ser lo mismo que 3. Entonces, lo que nos está diciendo es precisamente que a cada individuo se le entregan 3 objetos. En eso consiste la división. La división no es otra cosa que decir algo que tenemos y lo dividimos en cuántas partes iguales lo vamos a distribuir. Si yo tuviera 8 panes y los divido entre 4 individuos, bueno, a cada individuo le van a corresponder 2 panes. Entonces, esto es el concepto de lo que es la división. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos ahorita de los números primos, debemos entender que los números primos son los que solo aceptan la división por el 1 y por sí mismo. ¿Qué ocurre? Cuando yo digo tengo un objeto y se lo voy a dar a una persona, eso es una división exacta. Yo tengo 1 entre 1. O si yo tengo 5 objetos y se los voy a entregar a una sola persona, esos 5 objetos se le entregan totalmente a la persona. Quiere decir que todos los números son divisibles por la unidad. Si yo tengo 8 entre 1, quiere decir que esos 8 objetos se los voy a entregar a un individuo, lo que quiere decir que el resultado que va a recibir cada individuo son 8 objetos.
en este caso 8 objetos a un solo individuo. Pero también cabe el que yo le entregue un objeto a cada uno. Eso quiere decir que si yo tengo 8 objetos y lo distribuyo entre 8 individuos, a cada individuo le va a corresponder un objeto. Entonces, fíjense que estas divisiones siempre van a existir en los números. Yo le puedo dar cualquier cantidad de objetos a una sola persona o distribuir cualquier cantidad de objetos entre un número igual de personas. Entonces, las divisiones serían cualquier número dividido entre la unidad da el mismo número, da en este caso 8. O cualquier número dividido entre el mismo número, eso va a dar igual a la unidad, a 1. Entonces, como podemos ver, todos los números aceptan como divisores la unidad y el mismo número. ¿Qué ocurre con los números primos? Para poder entender y lograr comprender cómo vamos a determinar cuáles números son primos o no, hace falta primero entender lo que llamamos unos criterios de divisibilidad. Vamos a ver en cómo yo puedo saber de antemano si un número acepta o no un divisor. Eso lo llamamos criterios de divisibilidad. Vamos a pasar a ese estudio antes de lograr definir los números primos, ya que nos vamos a apoyar en esos criterios para poder determinar si el número es primo o no es primo. Fíjense, vamos a ver ahorita cuáles son esos criterios de divisibilidad. Todo número par es divisible por 2. O sea, todo número que termine en 0, 2, 4, 6 o 8 es divisible por 2. Todo número cuya suma de sus dígitos es divisible por 3 implica que el número es divisible por 3. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo el número 234.915, si yo sumo los dígitos 2, 3, 4, 9, 1 y 5, 2 más 3 más 4 más 9 más 1 más 5, yo voy a obtener que 2 más 3 es 5, 5 más 4 es 9, 9 más 9 es 18, 18 más 1 da 19, 19 más 5 da 24. 24 ya es divisible por 3, 24 entre 3 da 8. Pero si yo tuviera dudas, yo puedo volver a sumar los dígitos. 2 más 4, eso me da 6. 6 es divisible por 3. 6 entre 3 da 2. O sea, si yo tengo 6 objetos y lo divido entre 3 personas, a cada uno le tocan 2 objetos. Entonces, fíjense que estos son dos criterios de divisibilidad. Vamos a ver otros dos criterios de divisibilidad. La divisibilidad por 5 y la divisibilidad por 7. Tenemos también entonces que todo número que termine en 5 o en 0 es divisible por 5. Todo número que termine en 5 o en 0 es divisible por 5. Es un criterio bastante sencillo. La división por 7 ya no es tan sencilla, pero con los tres primeros criterios muchas veces es suficiente. Recuerden, el primer criterio es que todo número par es divisible por 2. Todo número cuya suma de sus dígitos es divisible por 3 va a ser divisible por 3. Y que todo número que termine en 5, 0 es divisible por 5. La divisibilidad por 7 nos dice que si tenemos un número y le quitamos el dígito de la unidad y ese número que nos queda como resultado, agarramos ahorita el número que le quitamos, que es el que corresponde al espacio de la unidad, y lo multiplicamos por 2 y se lo restamos al número que nos había dado, ese número lo vamos sacando de esa forma hasta que el resultado dé 0. Si el resultado final es 0, quiere decir que el número es divisible por 7. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que tenemos el número 8274. Le quitamos el espacio de la unidad, quitamos este número 4 y nos queda 827. A este número 4 lo voy a multiplicar por 2. 2 por 4 da 8. Después voy a tomar el número 827, que es el que teníamos sin tomar en cuenta el espacio de la unidad, y le restamos el doble del número de la unidad, que en este caso es 8. A 827 le quitamos 8 y nos queda 819. Ese mismo proceso lo volvemos a repetir. Fíjense, si yo tengo ahorita que a 819 le quito el espacio de la unidad, me queda 81. Y el número 9 lo multiplico por 2 y lo resto.
voy a tener 81 menos 2 por 9, 18. A 81 le quito 18 y me quedan 63. Repito el proceso. Al número 63 le quito el espacio de la unidad, me queda el 6. Y al 3 lo multiplico. 2 por 3, 6. 6 menos 6 da 0. Eso quiere decir que el número es divisible por 7. 8.274 entre 7 nos da 1.182. Hay una manera también de sacar estas divisiones, una manera intuitiva. Sin embargo, en el caso de la división por 7 no es tan sencilla, pero vamos a tratar de explicarlo. Fíjense, si yo veo 4 no es divisible entre 7, yo voy probando. Después le sumo una unidad del espacio de las decenas, sería 14. 14 entre 7 sí es divisible. 14 entre 7 da 2. Para yo obtener este 14 tuve que quitarle una unidad a este 7. O sea que el 7 quedó en 6. Ahora, si yo empiezo, 6 entre 7 no es divisible. 16 entre 7 tampoco. 26 entre 7 tampoco. 36 entre 7 tampoco. 46 entre 7 tampoco. 56 entre 7 sí. 56 entre 7 da 8. Ahora, ¿qué pasó con este número? Fíjense, este número le tuvimos que pedir 5 unidades para que fuera 56. 2 que tenía él y 3 que le estoy pidiendo del 8. O sea, le estoy pasando una unidad del 8 a este para que se convierta en 10. Y de esa forma se convierte en 12. Si a 12 yo le quito las 5 unidades, me queda 7. Y 7 entre 7 da 1 y este como pasó una unidad queda en 7. Déjenme hacer este proceso de división de una manera más clara en este espacio de la pizarra. ¿Cómo se realizaría entonces este proceso de división? Fíjense, 8.274 tenemos que dividirlo entre 7. ¿Qué es lo que yo hago? Primero digo, bueno, el 4 no es divisible entre 7. Voy a ver si el número siguiente, pidiendo una unidad a las decenas, puedo ver si el número es divisible o no entre 7. Ese número es 14. Lo voy a representar acá con este 1. A este 7 le pedí una unidad de las decenas. Por lo tanto, este número no queda en 4, sino en 14. Ahora sí, 14 entre 7 es igual a 2. Y coloco mi número 2. Ahora, ese número bajó a 826. Fíjense que es precisamente el 7 dejó de ser 7 porque le prestó una unidad de las decenas a la unidad. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora empezamos a ver cuál es el número más cercano, o sea, que termine en 6, más cercano divisible por 7. Es importante por esto saber bien la tabla de multiplicar. Fíjense, si yo reviso, 1 por 6, 6, 2 por 6, 12, 3 por 6, 18, 4 por 6, 24, 5 por 6, 30, 6 por 6, 36, 7 por 7, 49, 8 por 7, 56. Fíjense que 56 entre 7 nos da 8 y ya tendría este otro número que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasó ahorita? Fíjense que yo necesité 5 unidades para poder completar el 56 en este caso. ¿De dónde saco esas unidades? A este 2, que no los tenía, fíjense que el 2 no puede llegar a ser 5, por lo tanto no le puedo dar todas las unidades que hacen falta de este espacio para este 5. ¿Qué debo hacer? Yo le pido una unidad al que sigue anterior, al 8. Al 8 le pido una unidad y ahora queda este 1 de este lado. ¿Cómo me queda entonces? Fíjense. El espacio que yo necesitaba realmente es 12, porque este 5 lo cedí. Este 1 queda con el 2. 12 menos 5, ahora sí me da 7. 12 menos 5 me da 7. Y este 7 que tenemos acá es el 7 que tenemos acá. Bueno, si yo ahorita agarro y divido 7 entre 7, me vuelve a dar 1. Y 7 entre 7 da 1. Y de esa manera saco la división. Fíjense que este proceso es complicado, pero si lo manejan van a poder hacer divisiones de una manera más rápida. El 2 no puede ceder las 5 unidades que hacen falta para que esto sea 56, sea divisible entre 7. Por lo tanto, necesito pedirle una unidad al 8. Esa unidad, al pedírsela al 8, el 8 se convierte en 7. Y este 2 se convierte en 12. Recuerden que el 12 debe ceder 5 unidades. Por lo tanto, yo resto 12 menos 5 y ahora me queda 7. Y el 8 había quedado en 7.
Por lo tanto, ahora tengo 7 entre 7, 1 y 7 entre 7, 1. ¿Ok? Repetimos. El 6, el número más cercano que termine en 6, que es divisible por 7, es el 56. 56 entre 7 da 8. No hay problema. Ahora vamos a ver de dónde saqué yo estas 5 unidades. No las puedo pedir de acá, porque este es un 2. No tengo un número mayor a 5. Por lo tanto, tengo que ayudarme con el 8. El 8 cede una unidad al 2. Por lo tanto, el 8 se convierte en 7. Y este 2 se convierte en 12. Ahora ese 12 sí puede ceder las 5 unidades. Si el 12 cede 5 unidades, ahora este número que está acá se va a convertir en 7, porque 12 menos 5 da 7. Y el 8 sigue siendo 7. Ahora 7 entre 7 da 1 y 7 entre 7 da 1. De esa manera podemos sacar las divisiones. Si lo practican, van a ver que es una manera rápida de sacar las divisiones. Sobre todo cuando los números son 3 o hasta 5, son bastante rápidos. Ya este número es un poco más complicado, sin embargo funciona el método. Un último criterio sería la divisibilidad por 13. Para saber si un número es divisible por 13 es muy parecido al procedimiento que seguimos para el número 7, para ver si eran divisibles por 7. Al número le quitamos el espacio de la unidad. Por lo tanto, nos va a quedar 370. Solamente que a esa unidad no la vamos a multiplicar por 2, ahora la vamos a multiplicar por 9. ¿Qué nos va a quedar? 370 menos 45, y eso es igual a 325. Nuevamente le quitamos el espacio de la unidad. Me queda 32 menos 9 por 5, el 5 multiplicado por el 9. Tenemos 32 menos 45 es menos 13. Si el número que me da como resultado es múltiplo de 13, o sea, es divisible por 13, o es 0, esa resta, ese número es divisible por 13. En este caso, el número es divisible por 13. Recuerden que el 13 puede ser positivo o negativo. Lo importante es que dé un múltiplo de 13 como entero. Y ese múltiplo puede ser tanto el número positivo como el opuesto. En este caso, 3.705 entre 13 nos da 285. Entonces, fíjate, esos son los criterios de divisibilidad. Realmente, con los tres primeros, que son muy sencillos, nosotros tenemos para ver si es un número primo o no. Esos criterios, sí deberíamos recordarlos, son muy sencillos. Todo número par es divisible por 2. Todo número, si yo sumo sus dígitos, si me da un múltiplo de 3, quiere decir que es divisible por 3. Y todo número que termine en 5 o 0 es divisible por 5. En la divisibilidad por 7 o por 13, pudiéramos inclusive no recordarla o tenerla simplemente anotada por si acaso pudiera ser necesario, pero no necesariamente la tienen que recordar. Vamos a ver ahorita cómo aplicamos estos criterios para ver otro conjunto de números que serían los números primos. Tal vez los números más importantes, el conjunto de números más importante dentro de los números enteros. Vamos a revisar ahorita cómo aplicar ese criterio de divisibilidad para ver cuáles serían nuestros números primos. Entonces, empezamos. El 1 es un número especial, no se considera primo. Sin embargo, cumple con la característica de los primos, porque precisamente es divisible por la unidad y por sí mismo, que vuelve a ser el 1. Entonces, bajo el criterio de número primo, él lo cumple. Sin embargo, al ser un número especial, no entra dentro de los números primos. Vamos a arrancar. El número 2, en este caso sería el primer número, es un número primo. Solo es divisible. 2 entre 1 da 2 y 2 entre 2 da 1. Quiere decir que es un número primo. El número 3 también es un número primo. Resulta que 3 entre 1 da 3 y 3 entre 3 da 1. Yo no puedo dividir entre 2. Fíjense que ahora yo tendría que buscar los divisores hacia atrás. Yo diría 3 entre 2 no lo acepta. Acepta el 1 y acepta el sí mismo. ¿Qué pasa ahorita cuando pasamos de 3? Resulta que acabamos de decir que todos los números pares son divisibles por 2. Por lo tanto, si aceptan el divisor de 2, no pueden ser primos. Entonces, de esta lista sacamos a todos los números pares. El 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, el 22, el 24, el 26, el 28, el 30, el 32, el 34, el 36, el 38, el 40, el 42, el 44, el 46, el 48, el 50, el 52 y el 54. Fíjense cómo ya
A partir del número 3 reducimos a la mitad la lista de números posibles que pudieran ser primos. Ahora sigamos aplicando los criterios. El número 5 no es divisible por 3, ni es divisible por 2, solo es divisible por 1 y por sí mismo, quiere decir que es un número primo. El número 7 pasa lo mismo, no es divisible por 5, no es divisible por 3, no es divisible por 2 y no es divisible por 1. Ya de acá en adelante, por cierto, ya yo no voy a tener ningún número divisible por 2, porque todos los que me quedaron fueron impares. Ningún número impar es divisible por 2. Entonces, fíjense que basta con yo verificar hasta el 3. El 9 es divisible por 3. 3 por 3, 9. Quiere decir que el 9 no es un número primo. El 11 no es divisible por 7, no es divisible por 5, ni es divisible por 3. Por lo tanto, es primo. Fíjense cómo lo puedo ver. 1 más 1 da 2. 2 no es múltiplo de 3 y no termina en 5. Por lo tanto, este número es primo. Seguimos. 1 más 3 da 4. Quiere decir que no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es divisible por 5. Por 3. El 5, recuérdense que todos los números que terminan en 5, 0 son divisibles por 5. Quiere decir que de ahora en adelante ningún número que termine en 5, porque ya los que terminan en 0 fueron anulados porque son pares, ningún número que termine en 5 puede ser primo. Sacamos de la lista el 15, el 25, el 35, el 45 y ya está ahí, porque si tuviéramos el 55 también lo sacaríamos. Entonces fíjense que ya no puede terminar en 5 ningún número, porque todo número que termine en 5 es divisible por 5. Seguimos con el 17. Fíjense que ya no tengo que buscar divisibilidad por 5, solo me interesa la divisibilidad por 3. 1 y 7 da 9, 1 y 7 da 8, no es múltiplo de 3, por lo tanto es primo. 1 y 9 da 10, no es múltiplo de 3, por lo tanto no es primo. 2 y 1, 3, quiere decir que es múltiplo de 3, por lo tanto no es primo. 2 y 3 suman 5, quiere decir que no es múltiplo de 3, por lo tanto es primo. 2 y 7 suman 9, 3 por 3, 9, quiere decir que el 27 no es primo. 2 y 9 suman 11, quiere decir que no es múltiplo de 3, por lo tanto no es primo. 3 y 1 suman 4, quiere decir que no es múltiplo de 3, por lo tanto es 4. 3 y 3 suman 6, 6 entre 3 da 2. Este número es divisible por 3. 3 y 7 suman 10. 10 tampoco es múltiplo de 3, por lo tanto es primo. 3 y 9 suman 12. Quiere decir que este número es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible, no es primo. 4 y 1 suman 5, no hay problema, es primo. 4 y 3 suman 7, no hay problema, es primo. 4 y 7 suman 11, quiere decir que tampoco es múltiplo de 3, tampoco es primo, también es primo. 4 y 9 suman 13. ¿Qué pasa con el 49? 4 y 9 suman 13. Ya acabamos de decir que todo número, si yo agarro este número, que de todas maneras 7 por 7 es 49, pero si no lo recuerdan, y yo hago 4 menos 9 por 2, recuerden la unidad multiplicada por 2, esto me va a quedar 4 menos 18. Y este número, si yo a 18 le quito 4, me queda 14, menos 14. 14 es múltiplo de 7, porque 2 por 7, 14. Entonces, fíjense que el 49 es múltiplo de 7. De hecho, 7 por 7 es 49. Por lo tanto, este número ya no es primo. Si seguimos, 5 y 1 suman 6, quiere decir que este es múltiplo de 3, no es primo. 5 y 3 suman 8, no es múltiplo de 3, por lo tanto, no es un número, sí es un número primo. Entonces, fíjense que si vemos, esta sería la lista de los números primos hasta el número 53. Y esos números primos siguen creciendo. De hecho, todavía en la actualidad se sigue buscando el próximo número primo. O sea, los números primos es un trabajo bastante arduo. Sin embargo, para efectos de cálculo, basta muchas veces con llegar hasta estos números. Es más, mucho antes. Tal vez con saber los números primos hasta el 30 y algo, hasta, por ejemplo, hasta el 37 basta. Pero sabemos ya cómo calcularlo. A medida que se va incrementando la lista, obviamente vamos a necesitar tal vez los criterios de divisibilidad del 7 y del 13. Fíjense que por qué el 7 y el 13. Por el 7 y el 13. Me faltó darles el criterio de divisibilidad por el 11.
Déjenme darles ese criterio porque no se los he dado. Me había quedado por fuera un último criterio de divisibilidad. Les estaba explicando que fíjense que una vez que yo empiezo a explorar los números primos, solo busco divisibilidad entre números primos. Por eso buscamos la divisibilidad de 2, 3, 5, 7, 11 y 13, que son precisamente los 7 primeros números primos. Vamos a ver cuál es el criterio de divisibilidad por 11. Todo número es divisible por 11 si al restar la suma de los dígitos impares menos la suma de los dígitos en la posición par va a ser igual a 0 o es múltiplo de 11. Veamos el siguiente ejemplo. 26.807. Yo tomo primero las posiciones de los dígitos impar. Fíjense, los dígitos impar serían 1, 3 y 5. Quiere decir que sería el 2, el 7, el 8 y el 2. Fíjense, estas serían las posiciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, las posiciones que yo debería sumar son las impares 1, 3 y 5, que corresponden a 2, 8 y 7. Yo sumo 2, 8 y 7. Las posiciones pares serían 2 y 4. Yo sumaría 6 más 0. 2 más 8, 10. 10 más 7, 17. 6 más 0 da 6. Si a 17 le quito 6, me quedan 11. 11 es múltiplo de 11. Si vemos entonces el número 26.807 entre 11, da como resultado 2.437. Entonces, estos son los criterios de divisibilidad. Lo más importante realmente es que entiendan cuál es el conjunto de los números primos. En otro video vamos a revisar cómo utilizamos este concepto en el cálculo numérico. Gracias y los espero en un próximo video.